¿Es cierto que el estancamiento y la decadencia económica de España se debe a que no está suficientemente industrializada? Veámoslo. ¿Es Juan Ramón Rayo el rey del cherry picking? Veámoslo. Rayo ha hecho un vídeo en el que, en parte, me responde indirectamente sobre la cuestión de la industria y parece ser que lo ha hecho a través de la falacia de la evidencia incompleta, conocida popularmente como cherry picking. Primero, no es cierto que solo España se esté desindustrializando en el sentido de que su industria vaya perdiendo peso dentro de su Producto Interior Bruto. Como podemos ver en este gráfico, el peso de la industria manufacturera sobre el PIB de España ha pasado en los últimos 30 años de aproximadamente el 16,3% al actual 11,6%. Pero esta no es una tendencia que se dé únicamente en nuestro país. El peso de la industria manufacturera sobre el PIB mundial ha pasado en los últimos 30 años de aproximadamente el 19% al actual 16,2%. Del mismo modo que a lo largo de las últimas décadas la agricultura ha ido perdiendo peso en el PIB, la industria en todas partes también ha ido perdiendo peso en el PIB. Incluso en China, una economía que depende de manera muy intensa de su industria, incluso en China, la industria manufacturera ha ido perdiendo peso en el PIB. En los últimos 20 años, no en los últimos 30, sino en los últimos 20 años, la industria manufacturera china ha pasado de representar el 32% del PIB a representar el 28%. Segundo, no es cierto que una economía, para ser rica, para ser próspera, deba ser una economía fuertemente industrializada. Es cierto que en Europa tenemos ejemplos de economías más ricas que España, incluso bastante más ricas que España, que también están más industrializadas que España. Por ejemplo, en Suiza la industria pesa el 17,8% del PIB. En Finlandia pesa el 15,8%, en Austria el 15,6% y sobre todo, quizá el ejemplo más claro, más evidente, sea el de Alemania, donde la industria pesa el 18,5% del PIB. Pero también tenemos ejemplos de países europeos más ricos que España que están más o menos igual de industrializados que España o menos industrializados. Por ejemplo, en Suecia y en Bélgica la industria pesa el 12,6% del PIB. Solo un punto más que en el caso de España. En Países Bajos la industria aporta el 11% del PIB, frente al 11,6% de España. En Dinamarca la industria aporta el 10,9% del PIB y en Reino Unido el 8,4%. No he mencionado a Estados Unidos por no ser un país europeo, pero en Estados Unidos la industria aporta cerca del 11% del PIB, nuevamente por debajo de España. Es decir, se puede ser rico a través de otras actividades dentro de tu PIB que generan mucho valor añadido. El valor añadido no lo tienes por qué generar específicamente a través de la industria. Pues ya está. Rayo ha expuesto unos porcentajes sobre PIB abrumadores y ha derrotado mi propuesta económica con puro facts and logic. Así que voy a borrar de mi canal todos los vídeos en los que hago hincapié en la importancia de la industria. Pues no, no es tan fácil como lo ha querido despachar Rayo. Hay otros datos a tener en cuenta, pero empecemos por el principio. Es obvio que no solo la industria genera valor añadido. No sé muy bien quién habrá dicho lo contrario, yo creo que nadie, pero bueno, por si no queda claro, hay mundo más allá de la industria. Es importante que quede claro, antes de nada, que los datos expuestos por Rayo se refieren a manufacturas y no a la totalidad del sector industrial, en el que los porcentajes son mayores, por si alguno anda despistado y no se ha dado cuenta. El problema de la argumentación de Rayo es que solo con los datos que muestra da la sensación de que la industria es insignificante y decreciente, y hay que tener cuidado con eso porque quedarse solo con los porcentajes de PIB, sin ir más allá, puede llevarnos a decir absurdos como este. El peso de la industria cae en todo el mundo. Es decir, el mundo necesita menos industria, o ha necesitado al menos durante las últimas décadas, mucha menos industria que hace 30 o 40 años. Por mucho que nos abaraten los televisores, un 50% o un 70% o un 80%, pues no vamos a comprar 4, 5, 10 televisores. Compraremos un segundo, quizá un tercero, pero no más. Y nada más alejado de la realidad. En lo que llevamos de siglo, el valor del sector industrial se ha triplicado en términos absolutos. La industria no para de crecer y a lo grande. Y no precisamente gracias a España. La pregunta es, ¿por qué el porcentaje cae mientras en términos absolutos crece tanto? Pues porque el sector servicios crece más todavía debido a múltiples causas.
Tenemos, por ejemplo, grandes bancos como el Deutsche Bank o el difunto Lehman Brothers, que con su sola caída fue capaz de producir un desastre económico. El sector financiero ha crecido mucho en determinados países. En el Reino Unido, solo la City de Londres genera el 12% del PIB de todo el país y emplea a más de 2 millones de personas en la banca, gestoría de fondos de inversión, servicios financieros, consultoras o abogacía. Otra razón son las llamadas Big Tech, las grandes empresas tecnológicas como Amazon o Google, y también se dan casos como el de Facebook, que es una de las compañías que más ganancias ha tenido en la historia y sin embargo en ella trabajan muy pocas personas en relación a su enorme tamaño, lo que significa que, aunque es muy productiva, la parte del PIB que genera se queda en muy pocas manos. No obstante, creo que también es un sector al que hay que prestarle mucha atención por su valor añadido. Porque de la misma forma que no es igual que tu sector industrial produzca vehículos a que produzca camisetas, no es lo mismo que un sector servicios produzca grandes compañías en el ámbito digital a que se componga de hoteles, bares y restaurantes. Por supuesto que todos los tipos de empresas son necesarios, pero hay sectores clave en los que hay que incidir más, sobre todo porque son los que menos hemos desarrollado. El turismo es otro sector que también ha crecido muchísimo. Hoy la gente viaja más que nunca, y esto es importante para economías como España o Francia. En fin, como vemos, hay mucha cantidad de servicios que además, al contrario que la industria, no se pueden deslocalizar tanto hacia otros países. Las fábricas pueden ofrecer el mismo producto fabricando en otros países. Los hoteles de las playas del Mediterráneo no pueden decir lo mismo. Por si esto fuera poco, hay que tener en cuenta que una parte importante del sector terciario son servicios públicos. En Europa Occidental es muy normal que el gasto público supere el 40% del PIB. Esto teniendo en cuenta que los estados no se dedican a las manufacturas o al sector primario tanto como a proveer de servicios a la población. La mayoría de empleados públicos se dedica al sector servicios. Y a esto hay que añadir la cuestión de la deuda, ya que países como Italia, España, Bélgica o Reino Unido están manteniendo sus estándares de vida con fuertes deudas que alimentan a una parte importante de ese sector servicios que genera el Estado. ¿Cómo no va a crecer tanto el sector servicios con altísimas cantidades de deuda soberana sufragando una parte de ellos y generando beneficios a la banca privada cuando presta a los estados? Y en este punto muchos liberales me dirán, bueno, vale, ¿qué más da? Lo importante es que el PIB crece y se está generando riqueza de forma más eficiente con los servicios del sector privado. Pero no todo es tan fácil. Si bien es verdad que el porcentaje de la industria sobre el PIB es bastante modesto, en la cuestión de las exportaciones arrasa por completo. En los casos de Suecia o Finlandia, las exportaciones de productos, en buena parte industriales, triplican a las exportaciones de servicios, algo llamativo teniendo en cuenta que sus sectores servicios están en torno al 60% de sus PIBs. Siendo el sector servicios tan grande, vemos que su potencial exportador es bastante reducido. En el caso de Estados Unidos, las exportaciones del sector primario y sobre todo del industrial tienen un valor que es más del doble que el generado por el sector servicios. Tener un sector industrial fuerte es vital también para tener una buena balanza comercial. Y es cierto que Estados Unidos ha perdido industria y casualmente su déficit comercial ha ido empeorando con los años hasta situarse en el menos 5% del PIB. Por mucho que haya crecido el sector servicios, es más complicado generar exportaciones con este, y la prueba de ello es que los servicios en países desarrollados no supera el 45% del total de las exportaciones, ni siquiera en el Reino Unido, que tiene el porcentaje de manufacturas más bajo de todos los que ha mostrado Rayo, un 8%, y un déficit comercial que ha llegado también a ser el 8% de su PIB. Y no digo que la falta de industria tenga en exclusiva la culpa del déficit, claro que hay más factores, pero está claro que desindustrializarse no es nada positivo para la balanza comercial. A esto tenemos que añadir que en el valor de las exportaciones de servicios tienen mucho peso el turismo o los transportes, sectores de bajo valor añadido. Y en tercer lugar, hay otro país que está menos industrializado de España y del que quiero hablar específicamente porque muchas veces se lo coloca como ejemplo de política industrial intervencionista de la que debería imitar España para no desindustrializarse. Y ese país es Francia. Por ejemplo, en el caso de SEAT y las automovilísticas, el Estado francés posee accionarialmente el 15% del capital social de Renault. Es su accionista mayoritario, aunque con muy poquita diferencia frente a Nissan.
Y supuestamente esta participación industrial del Estado francés en Renault garantizaría que esta automovilística siga siendo francesa y que el gobierno francés tenga bastante que decir en la orientación estratégica de la misma. De tal manera que si el Estado español hubiese conservado una participación industrial significativa en SEAT, la marca de automóviles española no tendría por qué desaparecer y SEAT podría haberse utilizado dentro de los planes de desarrollo económico de España. Por tanto, Francia sería una especie de ejemplo a seguir para España en materia de política industrial. Pero, como ya he dicho, Francia está menos industrializada que España. La industria manufacturera francesa pesa el 9,3% de su PIB, frente al 11,6% de España. No solo eso, uno podría decir, sí, la industria francesa pesa menos en el PIB de Francia que la industria española en el PIB de España, pero es que el PIB de Francia es mucho mayor que el PIB de España. Por tanto, Francia tiene más industria que España. Pero claro, Francia también tiene más habitantes que España. Por tanto, este argumento en todo caso podría ser relevante en términos de valor añadido industrial por habitante, de PIB industrial por habitante. ¿Tiene Francia más industria por habitante que España? Pues tampoco. El PIB de Francia en paridad de poder adquisitivo, es decir, corrigiendo por los diferenciales de precios entre países, fue el año pasado de 55.500 dólares internacionales, mientras que el PIB per cápita de España en paridad de poder adquisitivo fue el año pasado de 45.825 dólares internacionales. Pues bien, si la industria francesa aporta el 9,3% de su PIB, eso significa que la industria francesa también aporta el 9,3% de su renta per cápita, y el 9,3% de 55.500 dólares internacionales son 5.160 dólares internacionales. Dicho de otra manera, en términos promedio, la industria sita en Francia explica alrededor de 5.150 dólares internacionales de la renta de los residentes en Francia. En cambio, en el caso de España, el 11,6% de 45.825 dólares internacionales son 5.315 dólares internacionales. Es decir, que la industria española genera más renta per cápita por habitante que la industria francesa. Vaya rayo, cuando debatíamos en Twitter sobre esta cuestión, no hacías ese cálculo con el PIB por paridad de poder adquisitivo. Hacías el cálculo con el PIB normal, de forma que Francia quedaba por encima de España. ¿Por qué ese cambio en el cálculo? Sobre todo porque has mezclado las churras con las merinas. Es decir, si España tiene un 14% de PIB en manufacturas, no puedes llegar ahora y usar ese mismo porcentaje para hacer el cálculo con el PIB por paridad de poder adquisitivo, porque este se calcula de otra forma y el porcentaje puede variar. Por tanto, tendrás que utilizar el porcentaje de las manufacturas sobre el PIB por paridad de poder adquisitivo y ese dato no lo da tu fuente, que es el Banco Mundial. Pero es que además, lo lógico sería hacer este cálculo mirando directamente el valor absoluto en dólares de las manufacturas y dividiéndolo entre los habitantes de cada país. De esta forma, veríamos que Francia tiene 3.800 dólares per cápita en manufacturas y España 3.400, una diferencia de 400 dólares per cápita que duplica ese 5% de diferencia que calculaste al principio. Pero si hacemos el cálculo en dólares constantes de 2015, la diferencia se duplica, siendo de unos 800 dólares per cápita más en el caso de Francia. Lo que no me explico es por qué para ti la industria no es tan importante, siendo que Suiza, que para ti es el mejor modelo de todos los que existen, tiene el porcentaje más alto de todos los ejemplos que has mencionado. Pero la cosa no queda ahí, pues hay que tener en cuenta que Suiza tiene, en palabras del propio Rayo, un sector financiero hipertrofiado, ya que tradicionalmente ha sido un paraíso fiscal. Esto quiere decir que ese 17% sería aún más si Suiza no fuera ese paraíso fiscal que tanto engorda el porcentaje del sector financiero respecto al de otros países. Y aun con todo, el sector financiero suizo es más pequeño que el manufacturero. Si comparamos el valor en dólares de la industria manufacturera suiza con la española, el resultado respecto a España es abrumador. Suiza tiene 16.500 dólares per cápita de valor de industria manufacturera frente a los 3.400 de España. Suiza tiene más del doble que Estados Unidos. Entonces, a mí me gustaría saber por qué Rayo no valora tanto la industria como sí que lo hace el país cuya economía más le gusta en el mundo. Ya no digamos Irlanda, un país muy alabado por muchos liberales. Con 5 millones de habitantes,
El valor absoluto de su industria manufacturera es mayor que el de España, que cuenta con 47 millones de habitantes. Es verdad que Irlanda lo que exporta principalmente son productos del sector sanitario de compañías extranjeras. Pero bueno, este detalle nunca ha importado a los liberales. Por supuesto, las balanzas comerciales de Suiza e Irlanda son bastante positivas, siendo un 5 y un 12% respectivamente en el año 2022. Es lo que tiene tener un músculo industrial fuerte, que puedes exportar y ser un país más rico que Francia, Reino Unido o Estados Unidos, por lo menos en lo que a Suiza se refiere. Francia jamás fue una potencia industrial de primera división. Efectivamente, el país galo ha sido muy bueno defendiendo sus intereses en muchos aspectos. No se postró tanto a la OTAN como otros países europeos, creó su propio armamento nuclear y protege su industria pública y privada de intereses extranjeros, así como su sector primario. Hasta el punto de que Francia es la que bloquea muchos acuerdos comerciales en la Unión Europea. Ahora bien, ¿ha sido Francia igualmente insistente en la creación de industria? Pues no. Francia no es un país atrasado industrialmente, ni mucho menos, pero nunca ha sido de los más punteros. Ha sido un país de nivel medio-alto. Pero entre la deslocalización y que Alemania ha devorado a la competencia dentro de la Unión Europea, pues ni Francia se ha librado. Luego hay una parte del debate que tuvimos en Twitter que no aparece en el vídeo. Cuando publicaste tu tuit sobre Francia, yo te respondí que la desindustrialización de España no era que las empresas simplemente se habían cerrado, sino que se habían vendido a extranjeros. Es decir, que pasamos de tener industria española a tener industria extranjera en suelo español. Y esto es justo lo que hacen los países del tercer mundo, ser la mano de obra barata para empresas extranjeras, en lugar de tener las suyas. Y con esto no quiero decir que España sea un país de tercer mundo y que no tenga una industria propia, pero tiene un exceso de inversión extranjera. Tú me preguntaste que por qué era importante que la industria estuviera en manos locales, y yo te respondí una serie de cuestiones concernientes a la soberanía de un país. Como esa es una cuestión estatal, pues pasaste directamente a preguntarme por cómo mejoraba eso la calidad de vida de la gente. Yo te respondí que Nissan se había ido de Barcelona dejando 23.000 empleos en el aire entre directos e indirectos, y que no veo que Renault esté haciendo lo mismo en Francia. Más aún porque los políticos temerán que sus votantes se les echen encima, pues el Estado es su máximo accionista, como bien has dicho. También te respondí que con la inversión extranjera se tiene menos control sobre la tributación, que, te guste o no, paga servicios esenciales. Luego tenemos también los problemas de abastecimiento que hemos tenido durante la pandemia, por ejemplo con los semiconductores, porque somos excesivamente dependientes de la industria extranjera, en este caso de Taiwán o de China. Y al no tener esos semiconductores, las fábricas de coches quedaban paradas y por tanto sus empleos amenazados. Otra cuestión más es que cuando un país depende mucho del extranjero, puede ser chantajeado más fácilmente, y eso puede ir en perjuicio de la población. Imagina que, por ejemplo, Francia amenaza a España con retirar su fábrica de Renault si no limita su sector primario para que no le haga la competencia al francés. No digo que esto haya sucedido. Como estas cosas tienen lugar a puerta cerrada, pues no sabemos. Pero está claro que en este tipo de negociaciones, el que pagaría los platos rotos sería el ciudadano de a pie. Con lo anterior no pretendo afirmar que un país no pueda desarrollarse y no pueda convertirse en un país muy rico gracias a su industria. Hay países que son muy ricos porque tienen una industria muy potente, pero también hay países que son muy ricos sin necesidad de tener una industria muy potente. La clave no es necesariamente industrializarse de manera indefinida y de manera creciente. La clave es incrementar continuadamente la productividad del sistema económico, es decir, generar más valor añadido por recurso utilizado. Y ese incremento de la productividad lo podemos experimentar en la agricultura, en la industria o en los servicios. No hay ningún país que sea rico teniendo como sector estrella de su economía a la agricultura. El único caso anómalo que existe es el de Nueva Zelanda, y es con la ganadería. De hecho, este país lo que ha hecho es disminuir su sector agrícola para dedicar más recursos a la ganadería. Esto teniendo en cuenta que es un país pequeño con bastante territorio y tan solo 5 millones de habitantes. Y, aunque es un país rico, su balanza comercial suele ser negativa la mayor parte de las veces. Vivir del sector primario y de las materias primas es harto complicado, más aún para un país de varias decenas de millones de habitantes. Muchas personas caen en el error de extrapolar tendencias históricas. Como todos los países se han desarrollado inicialmente
con su industrialización, pasando del sector primario al sector secundario, creen que si esa industrialización continuara indefinidamente, ese desarrollo también continuaría indefinidamente. Pero eso ni es posible en el conjunto del planeta. Pues perpetuar ese desarrollo industrial es lo que ha hecho tu querida Suiza, y le va muchísimo mejor que a Francia y a Reino Unido. Pero por mucho. Muchas personas cometen el error de ignorar las tendencias históricas y la realidad en general. Porque ya hemos visto que el peso de la industria en el conjunto del mundo ha ido cayendo, y ha ido cayendo porque la productividad en la fabricación de manufacturas ha aumentado más que nuestra demanda de manufacturas, con lo cual no solo no es posible que todos los países se industrialicen crecientemente, sino que además, si tú fuerzas una industrialización para la que no posees una ventaja comparativa frente a otras economías rivales, entonces, por mucho que perpetúes forzosamente ese proceso de industrialización, no te vas a enriquecer más, te vas a empobrecer. Prácticamente todas las industrializaciones se han forzado, y así es como han llegado a ser competitivas, a base de forzarlas. ¿Sería hoy Toyota la marca de referencia que es si el Estado no la hubiera forzado a ello? Pues ya te digo yo que no, habría desaparecido en sus primeros años de vida. ¿Sería hoy Alemania una potencia industrial si el Estado no hubiera creado Volkswagen y hubiera potenciado otras empresas? Pues seguro que tampoco. La competitividad industrial no crece en los árboles del libre mercado, y forzándola es como uno se enriquece más. El que se empobrece es el que se deja desindustrializar. Por tanto, sí, España tiene problemas económicos serios, pero esos problemas económicos serios no tienen por qué derivar de haberse desindustrializado. Todas las economías del mundo se han desindustrializado en mayor o menor medida y no todas ellas tienen problemas económicos. Es más, hay economías, incluso vecinas, que están menos industrializadas que nosotros y que son más ricas y que tienen mayor dinamismo que nosotros. Si te refieres a Francia, a lo mejor no te has enterado de la que han ido montando los llamados chalecos amarillos. Los países desindustrializados son países en decadencia. No obstante, es cierto que la industria no es el único problema, pero reindustrializar es parte de la solución a los problemas. Por consiguiente, no ofrezcamos un mal diagnóstico del problema de fondo o seguiremos aplicando pésimas recetas. ¿Y cuáles son esas buenas recetas, Rayo? Las 10 propuestas de Milei que suponen hacer todo lo contrario de lo que hicieron los países ricos para desarrollarse. Claro que sí, es mejor seguir las recetas de una ideología liberal que jamás funcionó en ninguna parte del mundo, que ningún país rico ha aplicado jamás y que por tanto no existe ninguna evidencia empírica sólida que la respalde. Cuidado, Juan Ramón, porque persiguiendo románticamente la libertad puedes terminar aplicando las peores recetas posibles. Al Capone para mí es un héroe. Así que Javier, como ya te dije en su momento, ojalá ganes, pero sobre todo, ojalá no nos decepciones. ¡Vamos, Al Capone! ¡Viva Al Capone!